Buenas tardes a todos. Bueno, para empezar, hablemos de qué se trata el grado de manipulación de la variable independiente. Para esto, recordemos que un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una variable dependiente y por qué lo hacen. La variable independiente resulta de un interés para un investigador por ser la variable que se hipotetiza, que será una de las causas que produce un supuesto efecto. Para esto el investigador manipula la variable independiente y observa si la variable dependiente cambia de alguna forma o no. Manipular es hacer variar o dar distintos valores a la variable independiente. Esta variable es medible. La variable independiente no se puede manipular, sino que se mide para ver el efecto que tiene respecto a la variable independiente. Los grados de manipulación de la variable independiente pueden realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es 2, que es precisamente presencia y ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación implica un grupo en el experimento. Debe haber por lo menos dos niveles de variación y ambos tendrán que diferir entre sí. Cuanto más niveles, va a haber mucha más información, pero el experimento se ve un poco complicado si hay muchos niveles. Entonces, cada nivel adicional implica un grado más de manipulación. ¿De qué se trata el control y la validez interna de un experimento? Bueno, esto se refiere al grado en que un experimento excluye las explicaciones alternativas de los resultados, es decir, al grado en que ciertamente la manipulación de la variable independiente es responsable de los cambios en la variable dependiente. Cualquier factor o fuente que no sea la variable independiente y que pueda explicar los resultados es una amenaza para la validez interna. De esta forma, la validez interna es un mínimo básico sin el cual un experimento está abierto a múltiples explicaciones alternativas. Digamos que la validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí solamente en la exposición o la variable dependiente, presencia, ausencia o en grados como hablamos anteriormente. Cuando las mediciones de la variable dependiente son confiables y válidas y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de datos que estamos manejando. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Bueno, el control en un experimento se alcanza eliminando esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. Esto se logra si cumple varios grupos de comparación, dos como mínimo, y la equivalencia de los grupos, excepto la manipulación de las variables independientes. Es necesario que un experimento se tenga por lo menos dos grupos para comparar. En primer término, porque si nada más se tiene un grupo, no se puede saber si influyeron las fuentes de invalidación interna o no. ¿Cuál es la función de la validez externa en un experimento? Bueno, un experimento debe buscar ante todo la validez interna, es decir, la confianza en los resultados. Lo primero es eliminar las fuentes que atenten contra dicha validez. Es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados en un experimento.
a situaciones no experimentales y otros sujetos o poblaciones. Cuando un experimento tiene validez externa, la validez externa se refiere a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser generalizados a diferentes sujetos, poblaciones, lugares, experimentadores, etc. Un objeto aún más amplio de la investigación es establecer las relaciones generales valiosas. La validez interna dirige la pregunta inicial referente a si un experimento determinado ha demostrado una relación inequívoca. Y la validez externa dirige una pregunta más amplia, referente al grado con que pueden generalizarse los resultados de un experimento.